Las autoridades irlandesas le han dado la espalda a Ucrania. En el seno del bloque europeo, lo demostró la cumbre política de la Unión Europea que se celebró en España, donde hubo profundos quiebres y luchas sordas. En tal foro han explotado los descontentos de algunos miembros del bloque por lo que consideran odiosas imposiciones de Bruselas. El primer ministro irlandés sumó su voz disidente a Hungría y Polonia por lo que consideran una intromisión e imposición en los asuntos internos de sus países por parte de Bruselas. La Alianza Occidental, por culpa de Ucrania, navega crisis tras crisis, colocando a Kiev en serios aprietos. En Irlanda no entrarán más ucranianos. Es lo que ha dicho, sin pelos en la lengua, Leo Varadkar, su primer ministro. ¿Le dieron la espalda a Zelensky? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, tomó una posición categórica en cuanto a lo que considera una odiosa imposición de Bruselas a su país. La aceptación de nuevos lotes de ciudadanos ucranianos refugiados por el conflicto exacerba los nervios del viejo continente, aumentando los roces y choques internos. Según el dirigente irlandés, su país ha acatado en el último año los dictados de Bruselas, asistiendo en el territorio insular a alrededor de 100.000 ciudadanos ucranianos. La gran cantidad de personas ha colapsado la capacidad de asistencia humanitaria del país. Por lo tanto, Irlanda dice no a más ucranianos. No estamos diciendo que rechazaremos a las personas que llegan a Irlanda, arguyó el político irlandés. Pero aceptar voluntariamente a más personas es un asunto completamente diferente, remató. Bien claro habló. Desde Dublín mandan un mensaje a Bruselas. Ya no aguantamos más. El asunto complejo de los refugiados ucranianos es uno de los tantos dolores de cabeza que sufre Europa. En el mismo tenor, pero en el aspecto del tema migratorio, Hungría y Polonia han sido las voces disidentes en la tercera cumbre política de la Unión Europea celebrada en España. Estas naciones consideran que Bruselas no es la capital de la Unión Europea, sino un ente interventor en los asuntos estrictamente nacionales. Tanto Budapest como Varsovia han criticado los repartimientos de inmigrantes y refugiados de Ucrania. Consideran que sus naciones no desean recibir inmigrantes. En el caso específico del primer ministro irlandés, según el diario Confidencial de España, es un ferviente defensor de la entrada de Ucrania en el arco de la Unión, inclusive invitando a otros estados de Europa Oriental a integrarse al ente. Es decir, Varadkar es un aliado de Kiev confiable. De esta manera, a priori, Varadkar es un entusiasta de Volodymyr Zelensky, lo que sin dudas hace más duro el golpe dado desde Dublín a Kiev. La situación política del líder ucraniano paulatinamente ha venido deteriorándose. Sus apoyos políticos comienzan a ser más de la boca para afuera, pero en las acciones está la cosa. La crisis de Europa del Este ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de Bruselas. Como bien está documentado, los jerarcas de la capital europea han encontrado en el conflicto una situación crítica que, sin saber muy bien para dónde van ni qué quieren, amenaza con convertir al viejo continente en un desmadre geopolítico. A simple vista, se puede observar en los conatos de rebelión de distintos actores europeos. Siendo la cumbre en España un foro para definir las acciones de orden político, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó sin pelos en la lengua: nos han violado legalmente. El liderazgo húngaro cuestiona la política del reparto de cuotas de migrantes y refugiados ucranianos. En ese sentido, el premier húngaro calificó el draconiano acuerdo impuesto por el resto de sus socios de la Unión Europea. Junto al conato húngaro está el polaco. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, afirmó: se lo dije a muchos primeros ministros y curiosamente, muchos están de acuerdo conmigo. Tienen miedo a este dictado que viene de Bruselas y Berlín. La estancia de la cumbre europea se vio estremecida por las palabras del dirigente polaco. Según la prensa local irlandesa, la nación
Ocupa el lugar 11 del bloque en refugiados ucranianos con 100.000. Polonia y Alemania superan el 1.000.000 de ciudadanos de Ucrania en su territorio. Mientras tanto, Hungría solamente tiene 35.000. De igual manera, desde Kiev no ha mantenido un comportamiento muy empático que se diga con Hungría y Polonia. De hecho, desde meses atrás, escala un choque entre estos países y Kiev por la cuestión del grano. Ucrania introdujo un documento ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, contra Budapest y Varsovia, exasperando las tensiones. La Unión Europea ha intentado resolver el asunto a punta de dinero. Según el portal Euronews, el ente ha desembolsado 20.000 millones de euros en recursos para los estados que acogen a los ciudadanos ucranianos que huyen del conflicto. Siguiendo la misma fuente, existe en reserva otros 10.000 millones de euros. Sin embargo, como el dinero no compra la felicidad, algunos consideran que Bruselas se comporta como un gran gendarme autoritario. Los sacrificios que exigen los burócratas europeos están agotando a todo el resto del bloque, causando impactos sumamente negativos en los estándares de vida, complicando las tensiones sociales. Polonia, por ejemplo, destina el 5% de su PIB nacional a Ucrania. Según datos de Euronews, el 1% de ese desembolso va para atender los refugiados ucranianos que alcanzan la cifra de 1.500.000 ciudadanos. Ciertamente, la inflación de 2 dígitos en el país y el aumento del costo de los combustibles muestran a las claras que la economía polaca sufre tremendamente. Irlanda mantiene una inflación de 6,3% según el portal Datos Macro. No obstante, antes del arribo de ciudadanos ucranianos, el índice inflacionario estaba en 1,5%. Evidentemente, la población irlandesa sufre con el aumento de los combustibles y la reducción de las ofertas de empleo. La Unión Europea concedió libertad de desplazamiento a los ciudadanos ucranianos por territorio europeo, de facto como si Ucrania perteneciera formalmente al bloque, permitiendo a estos trabajar en cualquier país de Europa. Bien se puede pensar que la medida es humanitaria. No obstante, la crisis económica recesiva que viven los países europeos cortan las posibilidades de empleo. Según datos del portal antes citado, fuera de Ucrania están 6 millones de personas. En Rusia está 1/3 de esa masa humana. Mientras tanto, el resto se reparte por Europa, obligada a sostener de paso un ritmo continuo de salida de ciudadanos del escenario de conflicto. Y como problema global, el asunto migratorio. Las autoridades de Italia han denunciado el colapso logístico del país de la bota para recibir a los más de 250.000 inmigrantes que llegan por las costas mediterráneas. El mismo fenómeno, aunque por distintos orígenes, sacude los cimientos de Europa. La comisionada de Europa, Ursula von der Leyen, expresó: el desplazamiento de personas debe ser regulado y sistematizado. No manejar bien este asunto significa un peligro para la estabilidad comunitaria. En pocas palabras, Ucrania es una papa caliente para todos. En Eslovaquia, una candidatura escéptica con Bruselas posiblemente se instale en Bratislava, bajo la dirección de Roberto Fico. Los movimientos de orden nacionalista contrarios a los lineamientos de Bruselas y la continuación de la aventura en Ucrania están tomando fuerza en el viejo continente, principalmente en los estados más pequeños. Bruselas, que al final del día es una caja repetidora de los dictados de Estados Unidos, trabaja a duras penas para sostener la mentada unidad europea contra Rusia. Evidentemente, la presión del conflicto de Ucrania cada vez pesa más en los hombros de Europa. Un firme aliado de Kiev en Europa como Dublín anuncia que no seguirá recibiendo más ciudadanos ucranianos. Un golpe político que no tanto en Kiev, pero sí en Bruselas, deben tomar en cuenta. Siempre la cuerda se rompe por su lado más débil. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.